a comenzar. Queremos hablar primero con Gustavo, el pastor Gustavo Rossi. Él está a cargo del Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, ¿sí? Una organización que está habituada a plantar iglesias. Y bueno, Gustavo, contanos cómo lo están haciendo y por qué entendés que es tan importante hoy plantar iglesias en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Un privilegio poder estar aquí. Gracias, Amílcar, por la invitación. Bueno, mi nombre es Gustavo, pertenezco a Catedral de la Fe, estoy encargado del área de plantación de iglesias dentro del ministerio de Catedral de la Fe que preside el pastor Osvaldo Carníbal. También soy parte de la Comisión de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, que tiene como objetivo en los próximos 10 años duplicar la cantidad de iglesias en todo el país, no solo la capital federal, sino todo el país. La visión es muy ambiciosa, es amplia, pero para eso se convocó y se está formando un equipo de trabajo. Pastores experimentados que han dado fruto en esta dirección y que han pasado por la experiencia de la plantación de iglesia, se transforman en los facilitadores de los pioneros, de los nuevos creyentes que van tomando un compromiso firme con el Señor y van dando fruto en su ámbito local y luego, empoderados por el pastor, toman el desafío de la plantación de iglesias. Tenemos una metodología de trabajo que es a través de 15 módulos. Hace unas semanas atrás comenzamos el módulo acá en Capital Federal. Después de muchos años nos costó muchísimo por toda esta idiosincrasia que decimos, ¿no? Hay mucha gente viviendo en esta ciudad, pero paradójicamente es una de las ciudades que menos cantidad de iglesias tiene, de todo el país. Por ejemplo, la Unión de las Asambleas de Dios solo tiene 40 iglesias, ¿no? En la capital federal, con 3 millones de habitantes, es muy poco. Contando a todas las denominaciones, también es muy poca la cantidad de iglesias que hay y hay una necesidad imperiosa de poder en cada barrio levantar una iglesia pujante. Los módulos son una vez por mes, son 15 módulos y son asignaciones. Las personas que asisten a estos módulos son empoderados por su pastor local. El pastor es el que planta iglesias. Nosotros somos parte del ministerio de MPI, el Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, y nosotros no plantamos iglesias, solo facilitamos, damos herramientas para que el pastor local pueda tomar el desafío de plantar iglesias. Nuestra gran consigna es evitar la orfandad espiritual, uno de los grandes males que ha aquejado a nuestro país en los últimos años y que se ha maximizado muchísimo. Y así como hay necesidad de nuevos pastores y nuevas congregaciones, también hay necesidad de padres espirituales. Cuando los pioneros se separan de su pastor, cosa que no queremos en absoluto, luego el pionero está desesperado por tener un padre espiritual y termina siendo adoptado por personas que a veces no quisiéramos que sean los que adopten a esos pioneros y que después nos quejamos perdiendo la identidad nacional. Entonces, MPI no planta iglesias, tiene algunos eslogans muy interesantes como alto impacto, bajo costo. Una de las cosas que aterra a los pastores es, ¿y esto cuánto me va a salir? ¿No? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Cómo vamos a pagar toda esta historia? Entonces, el eslogan es alto impacto, bajo costo, y en la pandemia esto lo hemos visto masivizarse, que con una camarita y un Zoom podemos hacer iglesia. Lo que el Señor nos dijo es, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo, y eso ya es una potencial iglesia. ¿Por qué es un alto impacto? Porque no se necesita dinero para plantar iglesias. Tenemos pioneros que plantaron su iglesia en el patio de comidas de un shopping, de un supermercado. A uno de ellos se lo conoce como el pastor Coto. ¿Dónde empezó su iglesia? En el patio de comidas del Coto. ¿Cuánto le salía eso? Lo que consumían, nada más.
Y ahí se reunían en células, grupos pequeños, grupos de afinidad, y nació la iglesia. Otras iglesias nacieron en los parques. ¿Cuánto es el costo? Nada. Solo llevar una sombrilla, un gazebo, y ahí uno poder hacer la iglesia del Señor a través de la evangelización, la retención del fruto y el establecimiento del reino de Dios, haciendo retroceder a los poderes espirituales. Cada uno de estos 15 módulos tiene una asignación. El que lo da no es un instituto bíblico, no es un contenido teológico, no nos interesa eso, para eso están los institutos bíblicos. Solo hay un moderador, un tutor que da asignaciones y se reúne con otras personas que están en el mismo cuadro y en la misma situación y se automotivan y se desafían todos en la misma dirección. Entonces, luego de los 15 módulos, la Unión de las Asambleas de Dios le otorga el nacimiento de una nueva congregación. Todo esto en conjunto con su pastor. Recuerden, MPI, nuestro ministerio, no planta iglesias, facilita que el pastor local plante la iglesia. Y ese hermano nunca deja de ser discipulado por su pastor. Algunos lemas son importantes. No hay enviado sin enviador. Esto es un lema fundamental al cual adherimos y creemos, porque todo el proceso de la plantación de iglesias se consensúa entre el pionero y el pastor que está enviando. Y entonces de esta manera también se construye un legado para que la madre, la iglesia enviadora, no sufra las consecuencias del llamado de un hermano, de un pastor o de un obrero que tiene un llamado a salir a la obra del Señor. Entonces construimos legado durante esos 15 módulos. El hermano tiene que dejar su legado y esto hace que la iglesia que envía se motive a enviar más obreros también. Y entonces esto avanza de una manera sana, saludable y efectiva. Es lo que podemos contarles que estamos haciendo. También estoy representando a Surge, el Ministerio Surge Internacional. Pertenece al pastor Larry Stottill de los Estados Unidos, quien tiene una misión mundial de plantar iglesias en el mundo. Este año su objetivo es plantar una iglesia por hora en el mundo entero. Quiere decir que entramos en un aceleramiento. Pareciera ser que esto es el tiempo de Dios, que Dios nos está impulsando en esta dirección. Y termino con esto, porque si no los voy a aburrir hablando de un tema que nos apasiona, pero hay compañeros que tienen cosas muy importantes para decir. Una iglesia comienza un proceso de envejecimiento a partir de los 25 años de existencia. La iglesia comienza con todo el fuego, la pasión, el amor, la carga. La gente comienza a salvarse, pero esa iglesia que va en una curva ascendente comienza a pegar la vuelta, y esta es una estadística chequeable, comprobable, científica y cuantitativa, donde la iglesia comienza un proceso descendente de muerte a partir de los 25 años. Entonces, ¿cómo en la vida de repente alguien toma el desafío de ser pastor a los 25, 30 años en promedio? Este es más o menos el promedio. Lo colocaría entre los 55 y los 60 años, el momento donde la iglesia comienza el proceso de envejecimiento y luego de muerte. Los miembros comienzan a partir a la presencia del Señor, y si no plantamos nuevas iglesias, la iglesia comienza el proceso de muerte. Por eso, ¿cuál es la esencia? Cuando la iglesia planta iglesias, es donde vuelve a rejuvenecer. Es el mismo proceso de un abuelo que se encierra en su casa y no quiere salir. ¿Quién es el que saca al abuelo de la casa? El nieto. Vamos a la plaza, abuelo. Vamos a la calecita. Vamos a tomar un helado. Y el abuelo sale de la casa y rejuvenece junto con el nieto. Las iglesias locales rejuvenecen junto con la plantación de nuevas iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Qué precioso, muy bueno. Gracias, Gustavo. Muy bien, Iván.
Iván está representando a una organización nueva en el continente que se llama la Red Network, que es una red de plantación de iglesias y de acompañar y construir comunidad con pastores que están necesitando trabajar en comunión como iglesia, sobre todo para plantar nuevas iglesias. Así que Iván es el gerente de esta organización que se llama la Red Network, que nació en Estados Unidos. Así que te queremos escuchar, Iván. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, primero que nada. Lindo ver algunas caras conocidas y otras que no, así que nos vamos a poder conocer a partir de ahora. Antes que nada, agradecer al Consejo por el espacio de hablar de este tema, que creo que es vital, y también honrar acá a los compañeros de estos ministerios de seguir plantando. Como decía Gustavo, seguir plantando es tan necesario, sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires, que recién hablamos con Amílcar, 400 iglesias hay en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hay tantas personas, tantas culturas distintas, ¿cuántas iglesias locales nuevas necesitamos? Y para eso estamos acá, para eso nació la red. Mi nombre es Iván, como dije antes, yo estoy haciendo parte en Latinoamérica, acompañando a Dani y Misty, que son los fundadores. Nuestro corazón y nuestra pasión es acompañar al plantador y al pastor de la iglesia local. Acompañar significa no solamente compartir tiempos de espacio relacionales sanos, donde podemos ser vulnerables y aprender de uno del otro, sino también de capacitarnos, también de aprender qué tiene uno y qué yo también puedo dar al otro, ¿sí? Así que eso es lo que hacemos así a grandes rasgos, pero quiero contarle un poquito más de nuestros valores, nuestra historia y nuestros procesos. Eso sí, amamos procesos, amamos procesos. Dani, él es mexicano, Misty, ella es estadounidense, y Dani siempre dice que los latinos, y creo que acá lo podemos confirmar, somos muy pasionales. Y tenemos el fuego del Espíritu Santo siempre en nuestras iglesias, pero a veces nos falta un poco de estructura, y ahí me hago cargo también, y creo que es donde viene un poco la red a ayudarnos, ¿no? A cómo poder plantar iglesias locales. Una frase que tenemos nosotros, que usamos mucho, es nuevas iglesias locales van a alcanzar a nuevas personas. Y sobre todo, nuevas iglesias locales distintas van a alcanzar a personas distintas. No creemos que hay un modelo, creemos que hay muchos modelos. Y nuestra pasión es descubrir cuál es el modelo que el plantador tiene para poder acompañarlo en ese camino. Dentro de la red tenemos gente que hace iglesias en un café, todavía no llegó Coto, pero esperemos que llegue, o Carrefour, alguno de esos. Pero hace iglesia en un café y le encanta ese modelo. Otros que hacen iglesias en casas, otros que hacen iglesias con luces, humo, una iglesia más modelo atractivo, iglesias híbridas, hay de todo. Y sabemos esto, es que necesitamos iglesias distintas. Creemos en la diversidad. Necesitamos diversidad para alcanzar a más personas en esta ciudad de Buenos Aires. Así que esa es una de las cosas que hacemos. Quería contarles un poco de historia. La red nació en el 2018, 2017 en Estados Unidos, en Washington, D.C. Dani y Misty, por plantar una iglesia local ahí para latinos, se encuentran con otras networks, como ARC o Stadia, que están allá en Estados Unidos, y se ven impactados por la cultura de este lugar. No solo por el contenido, que si bien era muy bueno, sino también por la cultura. Y Dani, mexicano, dice, esto para mi pueblo, dice, necesito esto en español para mi gente. Y empezó a tener este sentir en su corazón. Así que con Misty, una vez que plantaron la iglesia y estuvieron allí un tiempo, decidieron invertir con su familia, que tienen 3 hijos, ir un año a México y un año a Argentina. Vinieron acá en el 2019 para empaparse otra vez de nuestra cultura, ¿sí? Porque si bien Dani es mexicano, ya vivía hace un tiempo en Estados Unidos. Y aquí empezaron a ver cómo iglesias se empezaron a acercar, ¿sí? Empezaron a hacer unos eventos que llamamos intensives, donde hablamos de iglesia, hablamos de equipo, hablamos de estructura, hablamos de cultura, pero sobre todo fuimos bien intencionales con la parte de hacer comunidad. Y pastores empezaron a acercarse, y pastores empezaron a conectarse entre ellos de distintas denominaciones. No estamos fijando la verdad en eso, sino que queremos que pastores puedan conectarse y encontrar espacios sanos para ellos. Y así comenzó la red, sobre todo acá en Argentina, y hoy ya estamos haciendo todo lo que tiene que ver con plantación, que es una de nuestras columnas vertebrales. Ya hicimos 2 cursos,
uno el año pasado, otro este año y vamos a hacer un segundo este año con plantadores de Latinoamérica. Algo que me gustó mucho de lo que dijo Gustavo, creemos en hijos y no en huérfanos. Y esto le llamamos hijos a aquellos que vienen con una bendición de su parte, de su pastor, ¿no? Y que llegan a la red, pasan por el filtro, por los procesos que tenemos para poder entrar en la parte de capacitación, pero queremos siempre asegurarnos de esto, ¿no? De que vengan hijos y no huérfanos, porque entendemos que sí es posible una transición sana. Sí es posible, y esto te lo quiero dejar, sí es posible una transición sana en tu iglesia para que un plantador nuevo nazca. Es más, te quiero decir esto, te quiero animar a que cuando estés en tu iglesia local pienses en los líderes capacitados que hay para plantar una iglesia local. No, creemos mucho en liderar con manos abiertas, en multiplicación, y no hablo de números de personas, sino multiplicación de cuando yo doy, Dios me va a dar más, ¿no? Esto que creemos tanto que está en la Biblia. Y liderar con manos abiertas es si alguien va a plantar de mi iglesia, enviar a gente, también enviar voluntarios, ayudarlo con cuestiones económicas, ayudarlo con sillas, no sé, con músicos. Esto de empezar a dar, de tener esta cultura de no querer guardar más para mí, sino de empezar a enviar. Imagínense que esta cultura que queremos promover entre nosotros y estamos haciendo esto, si recursos incluso videos, imágenes, todo eso podemos empezar a compartirlos con gente que está plantando hoy. ¿Qué tan sencillo podría ser para ellos empezar algo nuevo? Y esto va de la mano con el acompañamiento. Cuando un pastor o un plantador está en esa aventura, en ese desafío hermoso que Dios le puso en su corazón, no dejarlos solos. Parte de nuestro proceso con el plantador, además de las clases de capacitación sobre temas, equipos, etcétera, es al menos 12, 18 meses de acompañarlos. No solo de un mentoreo, correcto, no solo en la parte técnica de cómo hacer iglesia, sino en los pastores, en ellos, en la pareja que está pastoreando o plantando en este sentido. Porque sabemos que cuando uno va a emprender algo así de fuerte, ¿no? Las cosas empiezan a ser sencillas. De la teoría a la práctica, ustedes lo sabrán más que yo, me imagino, se hace todo un poco más difícil. Pero qué bueno es si podemos tener a alguien a nuestro lado que esté orando, que esté acompañándonos y que pueda entendernos. ¿Sí? Así que es eso un poco lo que queremos siempre promover en la red, el acompañamiento. Obviamente, esto es un poco de lo que hacemos porque además de esto tenemos capacitaciones en temas específicos. No nos las sabemos todas, por eso me encanta estar al lado de ellos. Y siempre tenemos voces frescas y nuevas para capacitarnos. Ni siempre es Dani, ni Miste, ni yo, ni nadie, sino que siempre tratamos de traer a alguien que sepa algún tema para poder hablarnos a cada uno de nosotros. Ya estoy terminando con esto. Contarte también que animarte más que contarte, que empieces a orar por esto en tu iglesia local. Que empieces a orar por esto. Y que sepas que el mejor método de multiplicación, ¿sabes cuál es? Plantar iglesias nuevas. Si queremos que más personas conozcan a Dios en esta ciudad, hagamos todas las actividades que tenemos que hacer, sí, pero también promovamos nuevos líderes a que vayan a plantar iglesias locales. Y no los dejemos solos, seamos un cuerpo. Hablamos esto antes, hace un ratito acá, seamos un cuerpo. La iglesia de la ciudad. No importa el nombre, no importa la denominación, seamos un cuerpo y una iglesia. No importa el modelo. Gente va a llegar a cada iglesia que se plante, sobre todo si está unida al cuerpo. Así que ese es nuestro corazón. Estoy nuevamente muy contento, agradecido de estar acá. Cualquier duda, consulta que después surja de esto, vamos a poder estar hablando con cada uno de ustedes y agradezco de nuevo al Consejo por este espacio. Muchas gracias, Iván. Muy bien. Bueno, Mirta tiene la responsabilidad de todo lo que es la plantación, el proyecto de plantación de iglesias dentro de la Convención Evangélica Bautista. Así que dentro de la Iglesia Bautista de Argentina, ella es la responsable de impulsar este proyecto de plantación de iglesias, así que como bautista tiene mucho que enseñarnos porque han sido pioneros en la plantación de iglesias en Argentina. Así que Mirta, bienvenida. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Es una alegría verlos, estar acá en este momento. Para mí es, histórico, ¿no?
no soy bautista nacida en una iglesia, o sea, yo me convertí como a los 45 más o menos. Pero bueno, ahora me toca estar acá con ustedes y bueno, contarles un poco que desde la Confederación nosotros estamos en el área de misiones nacionales que fue creada justamente para impulsar la plantación de iglesias en Argentina. No porque no se estuviera plantando, sino como para facilitar, más que nada, la tarea de plantación, los proyectos de plantación de las iglesias. Nuestro objetivo es acompañar a las iglesias en estos procesos, ¿no? Y también para nosotros es sumamente importante la vida de las familias que están plantando, sea que están encargados de obra en un barrio con una iglesia que queda a 20 cuadras, la iglesia madre, o sea que se fueron a Ushuaia y son de Tucumán, por ejemplo. Lo primero que nosotros hicimos fue empezar desde el área de misiones. Quiero contarles también que, bueno, yo no estoy sola. Hay un grupo de hermanos que forma parte de la mesa de trabajo, son pastores con mucha experiencia y bueno, yo la verdad que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos porque nosotros somos más o menos unos 10, pero somos todos diferentes, somos todos distintos, todos, son unos capos en todo lo que hacen, la verdad que los admiro mucho. Y realmente lo podemos hacer porque estamos de acuerdo y trabajando unidos, ¿no? Y bueno, lo que estuvimos haciendo en este tiempo que estamos mirando Argentina, fue primero, bueno, se hizo una recorrida por todo el país para identificar los lugares donde no había nada, ¿no? Eso lo hizo el secretario ejecutivo con el presidente de la Confederación. Estuvieron recorriendo las regiones y viendo, bueno, por lo que le decían los pastores de cada lugar, donde no había nada, ¿no? Ningún testimonio. O si había crecido tanto el lugar que necesitaban más iglesias, ¿no? Entonces nosotros, bueno, todo eso lo tenemos registrado y vamos trabajando junto con el equipo, vamos trabajando mirando un poco de qué va a pasar con esos lugares, ¿no? Bueno, desde que empezamos con esto, que hará unos, no sé, 4 años, así mirando bien, ya, bueno, hay casi el 80% de los lugares, habíamos encontrado más de 300 lugares que no tenían nada y ya más o menos el 80% tiene o una obra inicial o algunas están ya por convertirse en iglesias, ¿no? Pero bueno, lo que hay que destacar acá es que nosotros entendimos que nosotros no podemos hacer nada, sinceramente, nada, ¿no? Ustedes saben que todo lo que hacemos se maneja con el celular, ¿no? Y la compu, porque no podemos estar en todos los lugares, viajar a cada rato, y justamente nos agarró la pandemia, que nos quedamos todos encerrados, y bueno, nos pusimos en la mano de Dios para esto, ¿no? Y una cosa que nosotros nos dimos cuenta es qué importante es ser entendidos en los tiempos. Identificar lo que Dios está haciendo, ¿no? A veces te decae el ánimo cuando miras la noticia, ¿viste? Te agarra la desesperación, ¿no? Y cuando te enterás de todo lo que está pasando y las perspectivas. Y bueno, yo estuve un tiempo, quedé atrapada en Estados Unidos 3 meses, me cerraron en el aeropuerto, no podía salir. Y claro, yo escuchaba cómo ellos ven a Argentina y decían, bueno, Argentina, va a terminar como Venezuela. Y yo digo, no, en el nombre de Jesús, no puede ser nunca, nunca. ¿Y saben por qué? Porque que estemos acá reunidos es una prueba de que no va a ser así, ¿entienden? No va a ser así, porque nos estamos uniendo, ¿no? Y más allá de decir, bueno, lo que estamos haciendo, que son métodos, estrategias, que Dios va bajando a quienes lo buscan, más allá de todo eso, el poder está en la unidad. Por ahí, por los lazos fraternales que nos unen, fluye todo el poder del cielo.
Y ¿saben una cosa? Es maravilloso, porque nunca experimentamos ese poder, porque nunca estuvimos así tan unidos, ¿no? Y tan diciendo, la verdad, hasta acá llegué, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque, bueno, habrá acá gente que está plantando y le va re bien con la plantación. Y también habrá alguno que está queriendo pero no puede porque la iglesia no le da bolilla, ¿no? A veces los pastores quieren hacer cosas, pero la iglesia no responde, ¿no? Entonces, creo que orar juntos, orar es el motor, es el motor. Dios tiene planes para cada iglesia, ¿no? Para cada congregación, para cada vida, ¿no? Y bueno, como ellos decían, la iglesia, podemos pensar una iglesia en un templo grande, un templo chico, pero también podemos pensar una iglesia en la casa, ¿no? El tío, el primo, el hermano se juntó, trajo el vecino, trajo el amigo, el compañero de trabajo, y ahí se prendió la luz, ¿no? Y en medio de la oscuridad resplandece la iglesia de Cristo, que no es la que va al templo solamente. En el templo vamos y nos gozamos y nos alegramos, pero cuando estamos en casa, ahí es donde pasan las cosas. Ahí es donde vos te encontrás con Cristo, ahí es donde la gente experimenta el poder del Señor y la presencia de Dios, ¿no? Los milagros. Y bueno, yo justo quería leerles una cosita, no sé si ya me estoy yendo por la tangente, pero más importante que decir qué está haciendo la convención, que estamos haciendo, hicimos alianzas internacionales, nacionales, para impulsar la plantación, para apoyar a las familias misioneras. Pero lo más importante que quería decirles es esto, ¿no? Cuando el Señor resucitó y se encontró con los discípulos, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen la buena noticia. Y dijo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿no? Y en el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Punto. Hacete toda la... ¿viste? Nosotros pensamos, vamos a hacer acá, allá. Pero mire, nosotros oramos y las cosas empiezan a pasar. Y vos lo sabés también, ¿no? Pero bueno, en esta noche yo también quiero desafiarlos, ¿no? A orar y, como decían, ¿no? A soñar en grande para el Señor. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se planta, ¿no? Y después se convierte en un gran árbol. Y ¿saben una cosa? El reino de los cielos se presenta a las personas con las señales y las maravillas, con un Jesús vivo en mi vida, con mi testimonio. Ese es Jesús en mí. Y a través mío, el Espíritu Santo, haciendo señales, milagros, y que cuando nosotros oramos pasen cosas. Y entonces, ¿saben qué? Nos van a seguir y nos van a perseguir por todos lados. Yo los aliento a esto, ¿no? A creer firmemente que son parte de un plan extraordinario que ya está activo. Ya está activo. Este es solamente un paso que estamos dando dentro del plan que Dios tiene para Argentina. Estamos juntos, estamos unidos, todos estamos pensando en lo mismo. Eso es maravilloso. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar que fluya el poder de Dios a través de nuestros lazos fraternales y no vamos a competir, nos vamos a ayudar. ¿Qué les parece? Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mirta. La mayoría de nosotros comenzó con un grano de mostaza y Dios fue el único que lo hizo crecer. Así que sabemos de eso, los que hemos sido pioneros plantando iglesias. Muy bien, y ahora queremos terminar con Marcelo. Pastor Marcelo Robles, él es coordinador regional de
la red City to City del pastor Tim Keller, para quien lo conoce en Estados Unidos, una red que se extendió por todo el mundo, realmente es una organización muy importante en plantación de iglesias, y en América Latina también trabaja muchísimo en varios países, así que Marcelo acaba de bajar del avión, viene de Brasil, estuvo compartiendo también parte de la apertura de iglesias allá. Así que Marcelo, contanos un poco cómo lo hacen ustedes y lo que el Señor te puso en tu corazón. Bueno, muchas gracias. Un privilegio muy grande estar en este lugar y recordar algunas de las charlas que he escuchado en el Consejo de Pastores, especialmente cuando comenzó el Consejo de Pastores. Siempre hago referencia a una charla que dio el pastor Omar Cabrera Padre acerca de la necesidad que tenía la ciudad. Estamos hablando hace 30 años atrás o más. Yo estaba escribiendo mi tesis en ese momento y tomé esa palabra como un disparador para pensar el trabajo que iba a hacer. Y él decía, la Ciudad de Buenos Aires necesita que plantemos iglesias en cada barrio. Y cuánta sabiduría y cuánta visión profética, digo yo, tenía esa palabra para nosotros. Para mí ha sido un norte, ¿no? El movimiento de City to City es un movimiento que está en este momento pensando especialmente en las ciudades, está trabajando a nivel de ciudades globales principalmente, pero en general tiene una visión urbana. Es interesante, en Latinoamérica el crecimiento de la iglesia no ha estado a la altura del crecimiento demográfico, punto 1. Punto 2, de las 40 ciudades más grandes que hay en Latinoamérica, que representan alrededor del 80% de la población, contienen el 25% de la iglesia o de lo que es la membresía de la iglesia evangélica. Esto quiere decir que el 75% de nuestras comunidades están fuera de las ciudades globales o de las principales ciudades en Latinoamérica. Es interesante también que al medir y al pensar en el tema del cambio de la ciudad hay dos elementos fundamentales, que es el impacto que genera en el concepto de familia, de valores y todo lo que tiene que ver con la familia, y el impacto que genera en el ámbito del trabajo, ¿no? Todo lo que es el lugar donde la gente está entre 10, 12 horas por día. En ese lugar es donde se mide el impacto que genera el Evangelio en una ciudad. Esto es histórico, esto es estudiado, esto es trabajado. Es interesante, en Latinoamérica, con el crecimiento que hemos tenido, tenemos un retroceso en el tema de valores y concepto de familia, y tenemos un retroceso, o en todo caso no un avance, una mejora en el ámbito de lo que es el aspecto laboral, relaciones, corrupción, opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos que han ayudado a entender que los grandes cambios ocurren cuando las ciudades globales son impactadas. Al ritmo que cambia un país es porque cambia una ciudad global, ¿no? Una ciudad global que cambia, es interesante que los cambios culturales que ocurren en un país ocurren cuando hay minorías que entienden que tienen que impactar en la ciudad global. Esto es como el ajedrez. A mí me gusta el ajedrez. Y uno sabe que con 2 o 3 piezas menos, pero si estás bien estratégicamente ubicado, podés ganar una partida. Y las minorías lo han entendido. Y es el desafío, creo, que la iglesia también debe entender, ¿no? Y es interesante ver cómo, bíblicamente hablando, el apóstol Pablo tenía muy claro ciertas estrategias, ¿no? Y el Espíritu Santo guiaba al apóstol en función de esa estrategia. Él tomaba el control, obviamente, el Espíritu Santo. Pero había una armonía muy interesante. Entonces, la plantación de iglesias, especialmente el área de las ciudades, es el enfoque de nuestro movimiento. Una característica muy importante es que se trabaja, digamos, transversalmente en cuanto a denominaciones. El movimiento tiene iglesias de todo tipo y de todo perfil denominacional, y eso es algo que se enfatiza fuertemente al llegar a una ciudad, es ver qué es lo que Dios está haciendo y ver cómo se puede acompañar el movimiento de lo que Dios está haciendo, y a partir de ahí poner esta visión de generar una visión transformacional en la ciudad. ¿Por qué plantar iglesias? Y porque está comprobado que el núcleo fundamental de la transformación de una ciudad es la plantación de iglesias.
Cuando se plantan iglesias, se generan nuevas dinámicas de innovación, como escuchábamos recién, se generan nuevos liderazgos que alcanzan nuevas generaciones que la iglesia todavía no está alcanzando. Es interesante también que con todo el tema de la pandemia se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, no sé si han escuchado. La gente se moviliza y se mueve en el radio de 15 minutos de donde vive. Las iglesias tienen que estar en la proximidad de donde la gente vive. Cada vez más las iglesias grandes van a tener que encontrar una forma de multiplicar y de nuclearse en las diferentes realidades barriales, ¿no? También es interesante entender que una ciudad no es igual en todos sus aspectos, cada barrio es diferente y cada barrio tiene su propia dinámica. A veces entendemos la ciudad solamente como una sumatoria de espacios y de calles, pero hay una relación hay una dinámica de relaciones y de redes que tienen que ser comprendidas para poder transformar la ciudad. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos áreas donde hay alrededor de 1 millón de personas, donde hay 4 o 5 iglesias nada más. Y hay áreas donde tenemos 200.000 personas y hay 150 iglesias. Estamos distribuidos no muy equitativamente y yo creo que este es el desafío que tenemos en nuestra ciudad. Plantar iglesias es pensar intergeneracionalmente. Plantar iglesias es hacer un compromiso con la ciudad, con la mentalidad de reino. Me encantó esto de escuchar y decir, ayudarnos unos a otros. Estoy plantando una iglesia en Palermo y lo primero que sentí en mi corazón cuando lo comenzamos a hacer fue sentir el apoyo de este consejo pastoral, ¿no? Hablando con diferentes pastores, recibimos un apoyo muy grande para hacerlo. Así que creo que el tema de la plantación de iglesias en ese sentido es algo que el Espíritu Santo está generando en la ciudad global de una manera muy, muy impactante. En cuanto a la plantación propiamente, 4 puntos son fundamentales para el movimiento. Uno es la preparación. Me encantó lo que decía Gustavo, lo que decían el hecho de prepararnos. Antes era un poco más, como decíamos, a la Bartola, ¿no? Vamos a plantar una iglesia, el Señor nos va a guiar, pero la importancia de prepararnos, ¿no? De generar un tiempo de preparación, en todo sentido, la oración primero, pero también en esa preparación comprender el lugar donde vamos a plantar, conocer ese lugar, ver cuáles son los, entre comillas, los ídolos, qué está operando allí en el ámbito espiritual, cuáles son las dinámicas propias de ese lugar donde vamos a plantar una ciudad. En tercer lugar, un elemento fundamental. Segundo lugar, primero, preparación y estudio, ¿no? Es decir, conocer la ciudad. En tercer lugar, el tema de la comunión. Y me encantó esto que escuchábamos repetidamente, la importancia de la comunión. Creo que no se puede plantar una iglesia solo. El plantar una iglesia es un desafío muy solitario. Necesitamos mentores, necesitamos comunión, necesitamos el acompañamiento y la comunión no solamente con estos mentores, sino en este espacio donde se nutre profundamente el espíritu transformacional. Y en último lugar, plantar una iglesia es plantearla con una visión de reino, ¿no? Hay una palabra, una frase que se acuñó en Latinoamérica y es interesante que el movimiento la ha tomado para todas las ciudades globales. Esto es algo que surgió en Latinoamérica y es la frase o el tema de la misión integral. Es decir, estamos plantando una iglesia viendo que vidas son transformadas, familias son transformadas, pero estructuras son transformadas. Y apuntamos a que la cultura, las leyes, la forma en que se trabaja, la forma en que nos relacionamos es transformada en la ciudad. La misión integral apunta a 3 elementos. Discipular para lo que es el ámbito del trabajo, entender que la persona no tiene más compromiso simplemente porque va a muchas reuniones en la iglesia, sino porque se siente enviada en su lugar de trabajo, donde está 10, 12 horas por día, para poder allí ser agente de transformación. Fe y cultura, esto es entender, y Buenos Aires es la capital cultural de Latinoamérica, es entender que hay una dinámica cultural que tenemos que conocer, que tenemos que redimir y reapropiar. Y en tercer lugar, una fe que transforma lo social, ¿no? De servir y buscar y de generar un espacio de integración allí donde la sociedad ha dividido. Bueno, más o menos eso es.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias.